cuidarse. Ahora sí, Ro, dicho esto, vamos a presentarlo a él, a Pablo Melicchio. Vamos a abrir el consultorio de un tema que nos interesó mucho. Se habló durante toda la semana pasada, pero también sigue vigente. Porque, a ver, uno de los temas que afecta mucho a la sociedad y a diferentes familias tiene que ver con el tema de las adicciones. Lamentablemente, vamos a decir. Y por eso, con respecto a lo que sucedió, este allanamiento a este hogar, a este refugio para adictos de Teto Medina, es que necesitamos hablar con Pablo Melicchio, pero abordarlo desde otro lugar. Con Pablo vamos a abordar la importancia que tiene estos centros de ayudar a las personas con adicciones, diferentes adicciones, ¿no? Y por qué hoy lo planteamos con Ro al principio, porque un adicto que empieza esa etapa de cuidado y esa etapa de mejorar, de recuperarse, se siente mejor en estos lugares, en estos refugios, que en su propio hogar con su familia. Nos los cuenta y nos dice el porqué de esto que planteamos ahora. Pablo Melicchio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vero, Ro, equipo? Feliz una vez más de estar con ustedes, de abrir este consultorio, porque la verdad que cada vez es más la gente que después nos escribe, quiere saber un poco más, que ampliemos estas cuestiones. Y hay un tema central, primero diferenciar que no es lo mismo el uso de alguna sustancia tóxica que el abuso, ¿no? Este es el primer punto para clarificar. Vamos a poner un ejemplo, un adolescente que cada tanto un fin de semana toma alcohol y hasta se puede descomponer a partir de esa ingesta de alcohol, decimos que tiene un uso, hasta podemos decir que tiene un vínculo problemático con una sustancia. Eso no quiere decir que sea después un joven adicto. Cuando hablamos de adicción es cuando ya hay un abuso de una sustancia y una dependencia psicofísica, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo que lo que vos señalabas, Vero, tiene que ver con la cuestión que cuando se agotan todas las instancias previas, esto quiere decir que cuando una persona empieza a tener un uso problemático con la sustancia y se detecta a tiempo y se trabaja en familia, se puede trabajar con un psicólogo, se puede trabajar de un montón de maneras posibles. Cuando todos los tratamientos previos no alcanzan, no son suficientes, ahí la Ley Nacional de Salud Mental tiene, digamos, determinado que cuando hay, digamos, un riesgo cierto o inminente, se puede generar lo que se llaman las internaciones involuntarias. Que esto hay mucha discusión con respecto a esto. Con el tema Chano fue tema de agenda, se habló en todos los medios. Entonces, para aclarar, y después abrimos un poco más las preguntas. Está bueno, Pablo, lo que estás aclarando, porque en principio muchas personas que hablan acerca de esta cuestionada ley de salud mental, porque se supone, interpreta que hay que darle preeminencia a la voluntad de la persona afectada. Pero también las leyes permiten que en el caso de que la persona afectada no esté en condiciones de decidir y pueda tornarse peligrosa para sí mismo o para terceros, sea compulsivamente también ingresado a un centro asistencial. Y eso no está eso no está en discusión siquiera, eso está vigente. Totalmente, Ro, muy bien esta aclaración. La ley, como toda ley, es perfectible, es una muy buena ley, está muy bien trabajada, se puede seguir discutiendo, me parece que está bien discutir las leyes, pero tiene contemplada, es un capítulo 7, los artículos 20, 21 y 22, hablan de que puede llegar a ser necesaria una internación involuntaria, pero se tuvo que haber probado todos los recursos previos. Y ahí estamos, más que la discusión con respecto a la ley de salud mental, lo que hay que discutir es las políticas públicas, ¿sí? El tema de la salud pública, qué está pasando con las prepagas, las obras sociales, los hospitales. A veces, creo que esto está claro, no están pudiendo dar la respuesta que necesita una persona que tiene un trastorno mental, alguna problemática mental. Salud mental es un tema pendiente que el presidente dijo, se comprometió a que iba a poner el presupuesto, creo que iba a poner el doble de presupuesto para que haya mayor respuesta, pero creo que está faltando muchísima todavía claridad y más inversión en salud mental. Pablo, ¿se reincide en el tema de las adicciones?
Sí, y también voy a tomar, mira, ahí Ro decía el tema de peligro para sí, peligro para tercero. Vamos a desarmar también esa frase. Ahora se habla de riesgo, ¿sí? Cierto o inminente. ¿Y por qué se cambió la palabra riesgo por peligro? Porque la palabra peligro también generaba una cuestión, digamos, etiquetar a un adicto como una persona peligrosa. Claro, una No, estigmatización. claro, claro. No. Exactamente. Entonces ahora por suerte se empieza a hablar y hay que prestar mucha atención a las palabras, porque ahora se empieza a hablar de riesgo. Cuando consideramos que la persona corre riesgo inminente, cierto, para sí o para terceros, se puede generar esa internación. Por otro lado, en relación a la pregunta, Vero, es, sí, hay mucha, cuando hay una adicción, justamente, adicción es dependencia psicoemocional. Entonces, cuando hay los adictos suelen decir, el cuerpo me pide. Hay toda una etapa muy difícil que es, una vez que se deja el consumo de la sustancia, el adicto que se queda como de alguna manera pegado a su objeto de consumo, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Si pasan, cuanto más días pasen, menos dependencia hay y menos riesgo a reincidir. Sí. Pablo, un adicto cuando ingresa a estos lugares, a estas famosas granjas, a estos centros de recuperación, ¿por qué ¿cuál es el punto, no? ¿Por qué se sienten mejor acompañados? ¿Es porque a la vez están hablando el mismo dialecto, se sienten más comprendidos al ver enfrente a otra persona que también está padeciendo la misma situación? Porque muchos testimonios que yo escuché, y esto es que me interesaría abordarlo también para las familias que tienen algún miembro justamente que tiene que ayudarlo con respecto a las adicciones. Dicen, no, yo me siento mejor acá, esta es mi segunda casa. No es que yo no ame a mi familia, pero mi familia no supo cómo hacer, no supo cómo ayudarme, no saben cómo. Y yo acá puedo escucharlos, me escuchan, me siento contenido. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia, Vero, es que a veces la persona que tiene una problemática mental, alguna problemática adictiva, en general la familia es la última que registra, le cuesta registrar, tenemos lo que se llama un mecanismo de negación, a veces no queremos ver que una persona que amamos le está pasando algo y de alguna manera lo reprimimos y quitamos la mirada, pero una vez que se detecta y la familia puede trabajar, la persona que está muy comprometida con una sustancia tóxica, de alguna manera una persona que ya es adicta, encuentra como recurso, si es voluntario, mejor. Si es involuntario, cuesta un poco más. Pero si la persona decide entrar en una granja, en una comunidad terapéutica, lo que va a encontrar ahí es profesionales de la salud mental, que siempre van a ser fundamentales para la recuperación, pero también pares, personas que están pasando por situaciones similares, y también a veces ingresan de manera externa, como se hablaba en el caso del Teto Medina. Hay veces que entra alguien que pasó por el consumo, que ya está afuera y viene a ser de alguna manera alguien que motiva, que te dice que se puede, yo pude, vos podés. A veces se necesita que alguien que pasó por algo similar a vos te diga cómo salió, y a vos eso te puede dar un poco de esperanza activa, ¿no? Claro. Viste ahora, Pablo, que se habló mucho del tema de las granjas algunos decían, es un régimen autoritario, dictatorial, pero por otro lado yo he escuchado a profesionales que hablan acerca de la disciplina, la organización, la rutina, como para poder reencauzar la conducta y la vida de una persona que ha tenido un desliz, ha tenido un mal momento y ha incurrido en el consumo de estupefacientes que lamentablemente terminan destruyendo su vida y su entorno. Entonces, que la única manera de reencauzarlos es colocándole actividades puntuales para realizar, reinsertándolos a través de cosas que ocupen la cabeza y que los mantengan alejados del pensamiento sobre el consumo. ¿Qué opinas al respecto de esto? Mira, Ro, yo creo que una comunidad terapéutica, si bien es una medida terapéutica restrictiva, si es como terapéuticamente es superior a todo lo que se probó, porque todo aquello que se probó, todo otro tratamiento no fue efectivo, entrar en una comunidad y que tenga un ordenamiento, no nos olvidemos que el consumo aparece por sobre todo en la primera etapa de la adolescencia, en la preadolescencia, adolescencia, se empiezan a coquetear a veces con algunas sustancias, ahí también vamos a desmitificar, no siempre que alguien empieza
a tener un uso de una sustancia, no necesariamente va a pasar a otra. Antes se decía que todos los pibes y las pibas que empiezan con marihuana después pasan a la cocaína. Eso no es así. Eso hay que borrarlo. Hay personas que tienen de alguna manera una tendencia más compulsiva, impulsiva, y quieren pasar y probar marihuana sería menos complejo porque es una sustancia menos adictiva que la cocaína, que ya es otro tipo de sustancia que de alguna manera, al ser química, genera también en el campo físico toda otra cuestión mucho más compleja. Pero en las comunidades tiene algo fundamental, que es lo que tiene que pasar en una sociedad, en una familia. Un adolescente, un joven, no puede estar sin una actividad. Y de alguna manera lo que va haciendo ese lugar es armar una suerte de microclima, si tiene granjas, si tiene trabajo. Por supuesto que yo no voy a hablar de ninguna comunidad en particular, pero sí es necesario... No, pero en general, viste que los tratamientos son bastante similares en cuanto a asignarles actividades, que tienen que ver con la creatividad, a veces actividades artísticas, a veces actividades... Motivarlos, ¿no? Desde algún punto. Con la cocina, a veces con la siembra, porque tienen la expectativa de poder cosechar sus propios productos. Y bueno, todo eso va construyendo también el día a día de la persona que tiene que olvidarse del consumo y tiene que desapoderarse y desprenderse del consumo. Entonces no me parece que esté tan mal y que sea tan cuestionable eso. No, yo creo que lo que se cuestiona tiene que ver con que cada tanto aparece una situación. Venimos hablando, si no es un personaje famoso que tiene una complicación, pero todos los días muchísimas personas tienen problemáticas en salud mental, problemáticas adictivas, y me parece que lo que tiene que responder es, si no puede responder la familia, si no puede responder el barrio, si no pueden responder los seres queridos y no alcanzan los tratamientos, será el recurso de una internación, y esas internaciones cuanto más supervisadas estén, y vuelvo a decir, que tengan profesionales preparados para trabajar en adicciones y equipos terapéuticos, y también va a ser fundamental que hayan pares, actividades. De esa manera, una persona que se siente útil va encauzando su vida. Todos necesitamos encauzar nuestra vida, ¿no? Y cuando estás un poco perdido y no sabes por dónde ir, a lo mejor crees que frente a tu vacío existencial, una sustancia te puede sacar un poco de tristeza, pero justamente no va por ahí. Sabemos bien que frente al vacío existencial, una sustancia tóxica lo que va a hacer es agregarte mayor vacío, ¿no? Sí. Pablo, ya para ir cerrando, ¿no?, esta idea, me imagino que seguramente familiares se te acercaron a tu consultorio para preguntarte y abordar sobre esto. Desde lo psicológico, ¿cómo tratás a una persona adicta? ¿Qué es lo que le activás en su cabeza, ¿no? ¿Qué es lo primero que abordás en sus sentimientos para decir, bueno, a ver, si me parece me estoy equivocando de camino, voy por acá porque ¿cuál es la motivación? ¿Cómo es el tratamiento desde lo psicológico? Bien. A ver, si es una persona que de reciente inicio en el consumo de sustancias tóxicas, tenemos mucho más chances de que solo el campo mental pueda recuperar una vida más saludable. Si la persona ya tiene muchos años de consumo y ya está más en la línea de una adicción, de una dependencia psicofísica a una sustancia, se complica. Ahí tenemos que trabajar de una manera más, digamos, más veces por semana, trabajar también con un psiquiatra, con un médico clínico, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y siempre igual es importante decir esto, ¿no? En general hay que pensar por qué la persona entró en el consumo de una sustancia tóxica. Claro. Muchas veces, es como dije hace un rato, es frente al sinsentido que tiene la vida, frente al vacío que a veces sentimos, frente a las angustias. No nos olvidemos que también en pandemia hubo mayor consumo de alcohol, de psicofármacos. Las personas cuando están tristes o mal creen que un consumo, una sustancia, los va a ayudar. Y es un alivio transitorio. Y la vida así no se va a resolver. Se va a resolver cuando encauces la vida desde un lugar saludable y con otro sentido que no sea algo que te intoxique, ¿no? Claro. Y qué importante la terapia ahí es importantísima, y la terapia familiar debe ser importante. Exacto. Porque yo supongo que ninguna persona mágicamente se levanta y dice voy a consumir drogas y voy a ser adicto. Nadie quiere serlo. Es algo que le va pasando por una sumatoria de cosas, supongo. Exactamente, Ros, lo que está haciendo es como ¿se acuerdan? Yo le decía, si vos tenés fiebre y no atendés a esa fiebre y la tapás
con paracetamol, a lo mejor después viene una infección que vos estás tapando todo el tiempo. Los síntomas mentales, los síntomas psicológicos también son como esa fiebre. No hay que tapar los síntomas mentales y hay que trabajarlos para que después no sea más compleja la salud mental, ¿no? No se torne una patología, ¿no? Los síntomas son bienvenidos, pero los síntomas te están indicando que algo te está pasando. Hay que trabajar con los síntomas y si los desarmas, te vas sintiendo un poco mejor cada día seguramente, ¿eh? Qué importante, trabajar con los síntomas a modo de prevención, que siempre hablamos de esto, que es tan importante. Pablo, como siempre es un placer tenerte en nuestro consultorio, ¿eh? Muchas gracias. Perdón, vacaciones, ¿usted Pablo, se nos va? abandona. ¿Usted Nos abandona las bravas? ¿Qué? ¿Se va por placer? ¿Se va por trabajo? A ver, cuéntenos un poquito, señor Pablo Meliquio, por favor. ¿Qué nos abandona? Me voy un mes, el domingo me voy un mes a Europa, por sobre todo a presentar un libro que se llama El arte de la lentitud. Es un trabajo que hice con un amigo franciscano. Son diálogos entre un psicólogo y un fraile sobre estas temáticas de la vida. Después le voy a acercar un ejemplar. ¡Qué interesante! Por ¡Ahí favor. sí! ¡Queremos! Nos debes la nota sobre el libro, Pablo. A la vuelta, Vamos a hablar. La primera del arte nota de la que tenemos que hacer es lentitud. eso. Y ¿sabés qué, Pablo? Pero te queremos acá en el estudio, ¿eh? Acá en el estudio de Las Bravas. Dale, voy ¿Te con parece? el libro. Dale. Por supuesto. Te damos permiso que te vayas un mes, pero al regreso nos traes el libro, la presentación, cómo te fue, nos contás y hacemos ahí consultorio de felicidad, Bueno, de éxitos. Sí, seguro. Que te vaya muy bien, Pablo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Éxitos. Un beso, gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo Ay, siempre es Meliquio. tan importante Viste qué profesionales tenemos Mirá aquí. vos, no, Va a presentar un libro a Europa, Sí. a relatar toda una experiencia a partir de diálogos que seguramente van a ser muy enriquecedores y a la vuelta nos prometió que va a venir a hablar acerca del libro. Así que vamos a esperar ansiosos ese momento porque yo quiero saber de qué se trata. Pero tan humilde, Pablo. Claro.